Muy buenas noches, soy Gonzalo Priale, esto es 4 a la N y esta noche vamos a tocar un tema que en el Perú es poco usual. Vamos a hablar de cómo se llega a generar confianza, se dialoga y se logran consensos que aportan al país. Y para esto recordemos que en diciembre del año pasado marcharon juntos en contra de la delincuencia y por la paz CAPECO, la Federación de Trabajadores de Construcción Civil del Perú, la Asociación de Gremios de Productores Agrarios AGAP, la Confederación General de Trabajadores del Perú, CGTP, la CONFIEP, la Sociedad Nacional de Industrias, la Confederación Nacional de Mototaxis del Perú y ADEX. El 19 de marzo, hace pocos días, el mismo grupo, pero con algunas adiciones, organizó una conferencia de prensa para dar a conocer al país propuestas ante la crisis de seguridad. Este esfuerzo es un fenómeno trascendental e inédito en un país políticamente fragmentado y polarizado. Gremios de trabajadores y de empresarios que deponen ideologías, dialogan y alcanzan consensos para encarar problemas propios y problemas nacionales. Me acompañan esta noche Rudecindo Vega, exministro de Vivienda y exministro de Trabajo, Wilder Ríos, secretario de Obras de Infraestructura de la Federación de Trabajadores de Construcción Civil del Perú, y Jorge Zapata, presidente de la Cámara Peruana de la Construcción, CAPECO. Muy buenas noches a ustedes tres, bienvenidos. Y bueno, comencemos. Jorge, empecemos por el principio. ¿Cómo se fue generando a lo largo de años este diálogo con resultados entre CAPECO y la Federación de Trabajadores de Construcción Civil? Creo que han sido como 20 años. Sí, buenas noches. Buenas noches. Efectivamente, esto empieza hace 20 años y se inició con el diálogo anual, la negociación anual que se hace por el pliego, es decir, la negociación por rama. Pero eso fue construyendo una confianza, fue construyendo un acercamiento entre ambas instituciones, ¿no? el gremio de los empresarios y el gremio de los trabajadores. Los acuerdos siempre fueron respetados, la negociación se llevó siempre con mucha cordialidad, con mucho respeto, y esto fue pues construyendo este clima armónico que se necesitaba, y en algún momento fuimos explorando posibilidades para hacer más cosas juntos, ¿no? Cuando la violencia se mete a la construcción civil, hicimos también algunas propuestas al Ministerio del Interior, hicimos algunas marchas, a veces nos escucharon, a veces no, tomaron nota de nuestras recomendaciones, nuestras propuestas, pero hicimos algo más. Hicimos unas propuestas ya integrales para la construcción de un mejor país, ¿no? Y hay un pacto con 16 propuestas para construir un mejor país. Todo es obviamente producto del diálogo, del consenso y de la permanente relación que hemos tenido, ¿no? Y hemos llegado a hacer más cosas aún, hemos llegado a tener hasta emprendimientos que están todavía en etapa de maduración, pero que ya pueden empezar a ver la luz. Entonces, esto se ha fortalecido, se ha cimentado en base a una confianza que se iba construyendo. Qué importante reconocer que sin confianza difícilmente podría haber un diálogo productivo, ¿no? Wilder, buenas noches. Buenas noches. En el mismo tono de la pregunta anterior, ¿qué ganaron las partes en este proceso de años de tratar de entenderse? Sí, buenas noches, amigo Gustavo. Buenas noches. Es bueno y necesario también recalcar, ¿no? Y decirle de que anteriormente pues siempre habría conflictos, no había madurez de los y que seguramente lo viene haciendo en algunas organizaciones sindicales y en algunas organizaciones de empleadores. No es el caso de la federación en el camino del día a día, ¿no? De año a año, de ir negociando este pliego por rama de actividad, porque es así, se negocia por rama de actividad, un sector de la construcción. Primó mucho este tema de la confianza y el respeto mutuo de las cosas que veíamos en común, no solamente en el ganar para nosotros como trabajadores de la construcción, sino también que gane el sector, que era lo importante, ¿no? Entonces aplicamos, como si la negociación ganar-ganar, donde gana el empresario,
donde ganan nosotros como trabajadores, pero sí mismo el Estado, porque el sector construcción es el eje de la economía del país, ¿no? Entonces, en el transcurrir de los tiempos se iba ganando esa confianza que se dio y se ha logrado muchos objetivos que he tenido, creo, de ambas partes, ¿no? No solamente mejores condiciones laborales de los trabajadores, sino también sociolaborales, en el tema de seguridad y salud en el trabajo. Hemos visto el tema de importancia de cómo capacitar a los trabajadores, la capacitación técnica, que hoy es muy importante, ¿no? Pero asimismo también, como bien lo ha señalado Jorge, tenemos una agenda en común y también hemos hecho propuestas legislativas al gobierno en forma conjunta, en fin de afianzar el sector de la construcción. Qué bueno. Rudecindo, ¿cómo explicarnos o cómo explicarse el hecho de que los empresarios y los trabajadores de construcción logren identificar puntos en común, alcancen acuerdos, mientras que los grupos políticos de derecha y los de izquierda no se entienden ni siquiera entre ellos mismos? No, muchas gracias por estar en 4 a la N. Buenas noches, Gonzalo. Y yendo a la pregunta, mira, esto, si ya son 20 años de acuerdo, de diálogo social con resultados, ha tenido varios momentos, ¿no? El 2003 comenzó esta maravillosa experiencia, fundamentalmente discutiendo pliegos de reclamos. Recordemos que hay un tema de fondo que guía todo esto, Gonzalo, es la negociación colectiva por rama. Este es el único sector en el Perú en donde existe la negociación colectiva por rama. Y a partir de ahí es que las partes, felizmente, con mucha madurez, decidieron no solamente discutir, sino acordar, pensando no solamente en el beneficio gremial, sino en beneficio del sector. Entonces se inició el 2003 poniéndose de acuerdo en varios pliegos. A partir del 2015 en adelante hay una agenda conjunta, elaborada conjuntamente con propuestas para el país, para los gobiernos y que beneficien tanto a empresarios como trabajadores. Esa agenda se presentó a todos los candidatos presidenciales del 2016, a todos. Luego, durante las elecciones ya del 2021, se dio un paso mayor. La agenda se convirtió en un pacto por la construcción de un Perú mejor, o sea, ya con una visión de país. O sea, fíjate cómo ha ido madurando el sector de ir desde el pliego a una agenda común y luego a dar el salto a un pacto. Y eso con una serie de propuestas. A ello va acompañado otra cosa también maravillosa, que claro, cuando uno lo cuenta, uno dice, ¿qué pasó acá? Lo que acaba de señalar Jorge. Las partes ya no solamente negocian ni conversan ni se ponen de acuerdo. ¿Te imaginas tú que Capeco, la Federación y el Fondo de Trabajadores hoy conjuntamente nos hemos puesto de acuerdo para crear una empresa conjunta? O sea, y es la EPS Granja, que dentro de unas semanas estará en funcionamiento. O sea, fíjate, empresarios, trabajadores, socios por igual en una misma empresa. Un grado de madurez y algo inédito, por lo menos. ¿Qué objeto tiene esta empresa? Va a prestar servicio de salud, es una EPS. Una EPS. Es una EPS creada por el sector construcción, empresarios, trabajadores y el fondo. Y luego, finalmente, otro datito más, los desayunos de construcción. Fíjate, acá ellos se han puesto de acuerdo, tienen mecanismos, hay un diálogo que funciona y entonces dice, como nadie nos da bola, ¿por qué nosotros mejor no lo ponemos en conocimiento público? Y se lo hizo y hoy se invita a políticos, empresarios, académicos, periodistas y cada 15 días es una discusión sobre los problemas nacionales del país como lo que ya no existía. Ya no existe el acuerdo nacional, no funciona. Bueno, hoy están estos desayunos de construcción como espacios de diálogo para el país que tanto necesita. Y brevemente, pero no quisiera dejar sin responder la pregunta básica que era, ¿y cómo es que los partidos no se ponen de acuerdo ni entre ellos, Entonces, ni con el otro, ni con ninguno? Ahí sí voy a citar y lo voy a ceder el todo turno para que lo desarrolle Jorge. Jorge hace unos meses atrás, en un evento conjunto, él decía lo siguiente: yo no entiendo cómo los mismos partidos de derecha no se ponen de acuerdo cuando nosotros nos ponemos de acuerdo empresarios y trabajadores. Y lo único que yo añadiría a ese mensaje es, yo tampoco entiendo cómo partidos de centro, siendo de centro, entre ellos no se ponen de acuerdo. Y partidos de izquierda, entre ellos tampoco se ponen de acuerdo. Entonces, lamentablemente, la ideologización nos ha dividido y nos ha fragmentado.
Es muy importante tomar en cuenta esto. Jorge, ¿cómo es que se fueron incorporando posteriormente otros gremios como CONFIEP, Sociedad Nacional de Industrias, ADEX? Antes de eso, permíteme Sí, claro, un por detalle supuesto. adicional. No vaya a creer el televidente, el que nos escucha hoy día o esta noche, que esta negociación por rama de actividad es una cosa sencilla, que llegamos y en 2 días nos sentamos a una mesa y ya salió el pacto firmado. No, a veces es muy difícil, a veces toma varios meses. Es un gran esfuerzo el que se hace para poder llegar a firmar, no es nada fácil. ¿Por qué? Porque estamos en orillas opuestas, ¿no? El empresario no puede asumir una subida de jornales muy grande y el trabajador necesita que haya una subida de jornales. Pero sin embargo, a pesar de esa pugna que hay en ese momento de la negociación, eso lo ponemos totalmente de lado y vamos juntos a un montón de cosas. A la pregunta, ¿cómo es que se han sumado otros gremios? Porque nosotros le hemos hablado de esta experiencia y le hemos dicho lo importante que es, lo interesante que ha sido este trámite durante tantos años y que debería recogerse y escalarse para que en el país haya una mesa de diálogo y una mesa de propuestas conjuntas. No importa que no estemos de acuerdo en todo, hay muchas cosas en las que no nos vamos a poder poner de acuerdo, pero hay muchas otras en que sí. Entonces rescatemos las cosas en las que podemos ponernos de acuerdo y vamos con ellas. Y ahí es que se han sumado los otros gremios, se ha sumado la CGTP, y así se ha ido construyendo una plataforma que, como bien dice Rudecindo, es extraordinaria porque hoy día ya el Acuerdo Nacional, que era el único espacio para que la sociedad civil pueda decir algo, prácticamente no existe. Probablemente porque era básicamente político. Una pregunta adicional. ¿Qué siguió tras la presentación el 19 de marzo de las propuestas de estos grupos de empresarios y de trabajadores para enfrentar el grave problema de la seguridad ciudadana? ¿El gobierno le dio acogida? Sí, bueno, nos dijeron que nos iban a integrar a la Comisión Consultiva por la Seguridad Ciudadana. Inmediatamente nos convocaron a una segunda reunión donde estuvo el ministro del Interior. Y bueno, ya después ha venido este tema más mediático que de repente ha acaparado un poco más la atención, pero por lo menos lo que han dicho es que les interesa trabajar con el sector privado a través de los gremios y a través de los sindicatos de trabajadores para alimentarse y poder combatir juntos la delincuencia y la inseguridad ciudadana, ¿no? Es que es muy potente, ¿no?, que el gobierno reciba sugerencias de gremios tan diversos. Eso tiene un peso grande. Rudecindo, quería preguntarte, ¿cómo es que se va ampliando el espectro de temas, el rango de los acuerdos, hasta incluir políticas públicas? ¿Cómo se procesan los consensos? Quizás, Gonzalo, decirte lo siguiente. Lo primero es cómo, una vez construido la confianza entre las partes... ¿Cómo se construye la confianza? Porque eso es lo primordial, ¿no? Mira, es un trabajo muy difícil, pero es comenzar a plantear. Primero fueron los temas, obviamente, del pliego de reclamos, ¿no? Luego el establecimiento de relaciones entre gremios y entre dirigentes. Por el lado de la federación, quien inició todo el proceso fue Mario Guamán. Y Mario Guamán estuvo dirigiendo este proceso hasta el 2015-16. Pero acompañado de Mario Guamán, quien dirigía el proceso desde la federación, era Luis Villanueva, el actual secretario general de la federación. O sea, fíjate, por ese lado hay una continuidad y de construcción de confianza respecto de los gremios. Y por el lado de Capeco, sí ha tenido mucha renovación en sus dirigentes, pero la madurez de los nuevos dirigentes de Capeco les ha permitido justamente darle continuidad a este tema. Cuando ya los temas del sector comienzan a afectar ya no solamente el tema remunerativo, sino la realización de las obras, la realización de los proyectos, entonces dicen, bueno, acá lo que nos están afectando son estas leyes. Entonces la ley de contrataciones no nos permite participar, la ley de inversiones públicas tiene también sus trabas, el sistema de presupuesto público, entonces el control gubernamental para la obra pública. Pero para la obra privada
también está las normas de promoción de la inversión privada. Entonces, si ya nos afectan, cuando no hay obra, Gonzalo, no hay empleo. Y entonces, si no hay empleo, no hay trabajo para los trabajadores. Entonces, al ver que eso afecta, entonces se genera el tema, la agenda para incorporarla. Y una vez que se incorpora, ¿qué es lo que se ve? La necesidad de plantearle al gobierno, al Estado, propuestas regulativas. Entonces se ha ido escalando de esa manera, pero ya ante la crisis nacional, ahora además hay una visión de país y propuestas para tratar de salir de esta crisis en el país en todos los temas, sin descuidar el sector construcción. Wilder, ¿qué pasa con organismos que deben producir diálogos y acuerdos, como el Consejo Nacional del Trabajo? ¿Por qué no funciona ni da resultados, como en el caso de ustedes, ¿no? La Federación y Capeco? Bueno, lamentablemente desde el gobierno creo que no hay esa iniciativa de seguir querer liderar, digamos, el Consejo Nacional del Trabajo, ¿no? Y las organizaciones sindicales, creo que algunas también, y de empresarios, no han madurado. Mira, todo esto producto de la negociación colectiva, nosotros lo llamamos esta herramienta del diálogo social, un diálogo social con resultados. Y esta es una práctica que no solamente la Federación, sino la misma CGTP, la Sociedad Nacional de Industria, la Cámara Peruana de Construcción, incluso fueron propiamente ellos de interés de capacitarse en un tema, por ejemplo, a esta invitación que hizo la FNB de Holanda, ¿no? De Países Bajos, donde es un país muy relevante el diálogo social. Y esas experiencias que se han vivido, estos personajes que fueron, entre ellos Mario Guamá, hasta Luis Villanueva Carvajal, hasta de la Sociedad de Industria, el amigo Naranjo, y otras personalidades, al Perú lo trajeron. Y es ahí donde se va iniciando este mecanismo, este diálogo social de entendimiento y sobre todo de respeto, porque cuando hay respeto en las propuestas, en las ideas, se genera la confianza. Y ese es el elemento fundamental que tiene que haber en el Consejo Nacional. No hay confianza entre las instituciones, entre las organizaciones que están participando ahí. Bueno, creo que hay muchas lecciones que sacar de esta experiencia que ustedes han llevado adelante y lo continuaremos viendo en el siguiente bloque. Vamos a una pausa y volvemos. Rudecindo, otro tema vinculado a la construcción, que podría ser materia de consensos tal vez, como el de la seguridad ciudadana lo ha sido, sería el de la descentralización del gasto en obras. Como sabes, se devengan miles de millones de soles en obras cada año y las brechas no se reducen. 65% de los recursos presupuestales van a gobiernos regionales y gobiernos locales. 40% de los recursos se destinan a obras pequeñas, locales, que son ejecutadas mayormente en administración directa de los propios alcaldes. Y la cantidad de obras locales abandonadas o paralizadas es más que enorme, es inmensa. ¿Cómo ves esta situación? Quizás ahí, Gonzalo, decirte lo siguiente, en el Perú necesitamos realmente una descentralización económica. No la tenemos. La descentralización que hoy tenemos es una descentralización mucho más política administrativa. Entonces, lamentablemente las normas del manejo económico y de la inversión pública están más pensadas para ciudades como Lima que para provincias que son las que existen en el territorio nacional. Con eso lo que te quiero decir es que, por ejemplo, es cierto que los gobiernos regionales y los gobiernos locales no invierten bien, pero los ministerios también. Tú sabes que hay gobiernos locales que tienen mejor inversión que muchos ministerios. Entonces lo que necesitamos es una revisión del sistema de la inversión en el Perú. Y que ese tendría que ser descentralizado. Y obviamente hay que dotar a los gobiernos descentralizados de mejores equipos para ejecutar la inversión en el país. Porque podríamos cambiar equipos, pero si las normas siguen siendo las mismas, en realidad difícil que esto mejore. El país necesita una descentralización económica
cambio de sus normas de inversión con un objetivo de descentralización y un mayor control, porque en realidad es terrible encontrarse con una enorme cantidad de obras, como tú mismo lo señalas, paralizadas, y eso las que están paralizadas. O abandonadas, que es peor porque ni siquiera salen en la foto. Y cuando uno suma, uno dice la cantidad de corrupción que hubo ahí, y cuando hay corrupción se afecta al Estado, se afecta al empresario, pero se afecta también al trabajador porque no tiene empleo, ¿verdad? Esa obra paralizada ya dejó a varios desempleados. Entonces hay mucho que ahí se tiene que ajustar y que ojalá en una reforma que es necesaria del actual proceso de descentralización se puedan hacer esas mejoras. Probablemente una idea que siempre salta es la de aglomerar o empaquetar proyectos pequeños para hacer cantidad de veredas, cantidad de postas médicas, etcétera, para una provincia entera o para una región entera, porque pueblo por pueblo conduce a esta situación de cero control. Jorge, otro tema importante de consenso posiblemente podría ser el de ajustes o reformas a la ley de contrataciones públicas. ¿Qué piensan en Capeco al respecto? Y de paso, ¿qué piensas de la ANIN? Sin ninguna duda que la ley de contrataciones y el sistema de contratación pública ha demostrado que no funciona, ¿no? Tener 27.000 millones de soles en obras paralizadas para un país que necesita tanta infraestructura es un escándalo. Y hago una tingencia ahí porque ese justamente es uno de los problemas que nos une como empresarios y como trabajadores. Nosotros necesitamos que haya más obras, todos vamos a estar mejor si hay más obras. Entonces, esas cosas con la madurez necesaria es la que nos lleva a hacer propuestas para que se desenreden, para que se puedan ejecutar las obras y a los cambios en los sistemas de contratación pública, ¿no? Eso es, sin ninguna duda, uno de los grandes problemas del país. Yo tengo un pequeño punto de vista distinto al de Rudecindo en el tema de la descentralización, no en el fondo, pero sí quizás en la forma. Yo creo que lo que también nos está haciendo daño es que tenemos más de 1.800 distritos, 197 provincias y 25 gobiernos regionales, con lo cual tenemos más de 2.100 unidades ejecutoras, 2.200 unidades ejecutoras, pues si le sumamos a la del gobierno central, y eso no es posible, ¿no? Debemos hacer que las obras las hagan un número determinado y especializado de entidades que las vaya a hacer bien, las vaya a terminar, las vaya a concluir en el tiempo adecuado. Eso me lleva a la pregunta, al ANIN, a la Autoridad Nacional de Infraestructura. Nosotros siempre hemos sostenido que esto debió ser una entidad totalmente autónoma, totalmente blindada, con personal absolutamente independiente para que trace la ruta, trace un diseño y una planificación de la infraestructura en el país. No lo que se ha hecho, yo creo que lo que se ha hecho no es lo más adecuado. Esto debió ser una especie de banco central de reserva para la infraestructura del país. ¿Y cómo hacemos eso? Primero teniendo un diagnóstico, la cosa clara de qué cosa es lo que está ocurriendo, dónde están los problemas, para empezar a atacar esos problemas y hacer una planificación a corto, mediano y largo plazo. Esa debió ser la tarea de la ANIN, porque la van a mandar a la cancha de frente, a reemplazar a la autoridad para la reconstrucción con cambios, y eso es, ya lo hemos visto en otras experiencias, nunca ha funcionado. La misma la experiencia de la ATU que no ha dado resultados. Wilder, como secretario de Obras de Infraestructura, y para abundar en el tema, ¿qué otros temas o qué materias podrían incorporarse a la agenda compartida que tienen ustedes? Nosotros dentro de la agenda, mira, propiamente, y doy un acote a esto, mira, lo importante esto de ver de los derechos laborales. Uno de los acuerdos de este diálogo también, que es lo que nosotros tenemos un comité de formalización laboral. Y ese comité de formalización laboral, por ejemplo, es Capeco, la Federación y el CONA. Y dentro de ese comité de formalización laboral, ¿qué es lo que está pidiendo? Lo que acaba de decir, ¿no? Que haya el cambio en la ley de contratación del Estado. Pero asimismo, ¿para qué? Para que se pague a los trabajadores de la construcción los derechos laborales
y sociales. Porque, ¿qué es lo que pasa? Los gobiernos, el gobierno central, gobiernos regionales y gobiernos locales son los que más violan los derechos de los trabajadores, porque no pagan el régimen de construcción. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque justamente una de las cláusulas de la ley de contratación del Estado está que, si bien es cierto, en cada obra pueden en su momento elevar el precio unitario de los materiales, pero no el precio unitario del valor oro-hombre. Y eso se tiene que cambiar para poder respetar. ¿Qué es lo que más estamos pidiendo dentro de la agenda del sector ya de infraestructura? Ahí nosotros un pedido que hemos hecho de mutuo acuerdo es la reactivación del sector de la construcción, que se reactiven los grandes proyectos a nivel nacional, que se extraen miles de proyectos que hay que van a generar miles de puestos de trabajo y van a recortar las brechas que necesita el país, que es tan necesario, ¿no? Eso estamos enfocando nosotros de la Federación de Construcción también, ¿no? Yo quisiera añadir algo, claro. Gonzalo, en el tema de la Autoridad Nacional de la Infraestructura. Creo que ha sido una decisión equivocada, es un error del gobierno de haberlo creado en la forma como lo ha creado. Primero porque lo creó en reemplazo de la Autoridad de Reconstrucción con Cambios, y todos los proyectos que venían siendo impulsados por esta autoridad hoy están paralizados. ¿Por qué? Porque la ANIN no los ha asumido. Entonces, uno podría decir, ya esto es linda, es más que un error, ¿ya? Porque los proyectos que estaban en la autoridad no han sido asumidos y hoy no tienen continuidad. Pero en segundo lugar, la ANIN ya se creó y ya está funcionando hace unos meses y hasta ahora no tiene ningún proyecto encaminado. O sea, vamos a decir, su creación ha servido para dos cosas: para paralizar las obras de infraestructura que estaban funcionando, y una experiencia que ya estaba mejorando con el tema de los contratos de gobierno a gobierno, y no está impulsando nada. Entonces, sobre ese error, como ya está creado, quizás lo que queda es, no voy a decir ahora desactivarlo, porque eso sería peor, pero sí hacer ajustes para que efectivamente funcione y mejorarlo. Interesante escuchar estas opiniones variadas sobre el tema y efectivamente pues crear instituciones artificiales como que son la solución. Equivale también en cierta medida dictar normativa de última generación que va a resolver un problema. Los problemas no necesariamente se resuelven con normativa, sino haciendo reingeniería de los procesos. Eso es bien importante. Jorge, otro problema que podría generar o debiera generar un amplio consenso es el de la brecha de agua y saneamiento, que es espantosa, ¿no? Y está a cargo del Estado. ¿Qué opinas de Sedapal, de las empresas municipales? Porque en luz, en telefonía, las concesiones a cargo de privados han dado resultados a lo largo de estas décadas. Es evidente. ¿Por qué no dar paso a la gerencia y las inversiones privadas en agua y saneamiento? Sí, es una alternativa. Nosotros creemos en la inversión privada, sin duda, ¿no? Creemos que el sector privado lo hace mejor que el sector público. Pero el problema del agua viene de más atrás, ¿no? Y la brecha de agua y saneamiento que tenemos viene de nuestro modelo de construir ciudades, ¿no? Porque hemos construido ciudades... Mejor dicho, sin modelo, crecen por invasión. Bueno, sí, digamos, exacto, digámosle modelo por llamarlo de alguna forma, pero efectivamente es una forma por la cual las ciudades han crecido por invasión, ¿no? Donde veían un territorio que se podía ocupar, ahí se asentaban. Entonces el Estado viene atrás, viene después, viene persiguiendo al invasor. Perdón, ¿no? Para que el público sintonice, 90% del crecimiento de las ciudades en los últimos años se debe a ocupaciones. Así es. Que luego de un promedio de 14 años reciben título, reciben su agua, su luz, pero no son parte planificada de un crecimiento. Claro, entonces lo que creció sin planificación, obviamente después va a ser mucho más costoso llevarle los servicios básicos, infinitamente más costoso. Claro. Hay zonas que están encima de la cota de donde está ubicada la Tarjea, que una conexión de agua puede costar 120.000 soles. Más barato es hacer una vivienda. Más barato es hacer una vivienda o dos viviendas que una conexión de agua, ¿no? Entonces no tiene ningún sentido. Entonces, ¿qué hay que hacer ahí? Hay que de una vez por todas paralizar ese modelo o esa forma de expandir las ciudades por invasión, que además
tan malas condiciones de vida le da a los ocupantes y tanto le cuesta al Estado después llevar los servicios básicos. ¿Quieres agregar algo? Sí, mira, yo podría decir, creo que para enfrentar el problema del agua y el saneamiento en Lima y en el país, necesitamos un proceso de declararlo en emergencia. Y te lo digo porque si nosotros quisiéramos dar agua al 100% en Lima, no puede ser por más que se hagan las obras de instalaciones, de redes. ¿Por qué? Porque no tenemos el agua suficientemente acumulada en la cabecera de cuenca. Entonces necesitamos más obras de infraestructura en la cabecera de cuenca. Luego tenemos que traerlo a Lima y esa agua hay que tratarla. Entonces, y la planta de tratamiento más grande, más importante que tenemos es la de la Tarjea. La de Huachipa está funcionando a la mitad, ni siquiera funciona en su real magnitud. Pero necesitamos además otra similar a la de Huachipa. Entonces, vamos a decir, no tenemos la infraestructura para tratar el agua potable. Pero además de eso, una vez que pudiéramos tratar, no tenemos las redes para distribuirlas. Entonces hay que hacer infraestructura también en redes. Y luego todo el tema de las conexiones domiciliarias. Y todo eso, si es que lo que... A ver, imposible hacerlo con inversión pública. ¿Por qué? Porque el Estado no tiene los recursos para hacer todas esas obras de infraestructura que necesitamos. Entonces se necesita inversión privada, se necesita. Pero también hay inversión mixta, ¿verdad? Las APPs. Entonces necesitamos de las tres. Acá no... y el caso de Sedapal es bien particular, porque Sedapal ya es una empresa que tiene la gestión mixta. O sea, no es como empresa en términos de propiedad, sigue siendo pública, pero la gestión de la empresa de Sedapal es mixta. Hay experiencias buenísimas en términos de inversión privada, pero hay otras también en las que hay que ajustar. ¿Eh? Por ejemplo, disculpen si tomo un minuto. Tú sabes que la planta de tratamiento de aguas residuales, tanto de Taboada como de La Chira, son concesiones. Bueno, por esas concesiones, números más, números menos, Sedapal al año paga 500 millones de soles. 500 millones lo pagan las dos empresas. ¿Tú sabes a dónde va el agua tratada? Al mar. O sea, ni una gota sirve ni siquiera para regar 1 metro de jardín. Entonces, uno dice, ¿cómo es posible hacer una concesión para el agua tratarla y botarla al mar y que no sirva nada? Ese tipo de concesiones tienen que ser corregidas, porque ese tipo de concesiones no ayudan a nadie, ni siquiera a la ciudad. Es tirar agua al mar. Pero distribuir el agua para riego una vez recuperada es algo que se debe precisar y me imagino que Sedapal está a cargo. Hay bastante tema que tratar en esto del agua, pero y si hablamos qué interesante que haya cierto consenso sobre que el sector privado puede aportar capitales y gestión. Pero en escala, ¿no? Porque claro, entiendo que Sedapal ha tercerizado un gran porcentaje de sus actividades, pero en pequeñas empresas. Lo interesante es tener una gestión central para dar resultado con la escala que Lima necesita. Wilder, quería hacerte una pregunta yendo un poco al tema político. ¿Qué esperan ustedes de la política? ¿Los políticos les inspiran confianza? Bueno, en verdad, lamentablemente a la fecha, este problema, ¿no?, que tiene entre el Ejecutivo y el Legislativo, lamentablemente, no genera confianza para lo que casualmente incluso estamos hablando. Toda inversión privada que tenga que ver, ya sea nacional o extranjera, necesita confianza. Y cuando hay estos problemas políticos, lamentablemente, lejos de apoyar esto, corre a la inversión privada. Entonces, desde nuestro punto de vista, creemos que debe haber esa madurez de cada una de las autoridades para que se afiance y haya este aporte de la inversión privada en el país, para no solamente recortar la brecha que se necesita, como dice, porque hablaba de Rudecindo de agua y desagüe, ¿no? Se dice, por ejemplo, para recortar la brecha del desagüe, nosotros solamente tenemos más de 6.400.000 que no tienen desagüe, y más de 3.400.000 no tienen agua. Entonces, esa brecha de infraestructura mediana, ¿cómo se hace? Si bien es cierto, no puede haber capital propiamente nacional, pero para que haya esa inversión privada, ¿qué se tiene que...? La confianza. Y ahí, mira, todo esto tiene un mecanismo.
la negociación colectiva que nosotros tenemos, que es un diálogo con resultados, por rama de actividad, es que por eso nosotros estamos incentivando que se den en otras ramas, en otras economías. ¿Para qué? Para que a los trabajadores se les respete su derecho laboral, haya confianza en los trabajadores y haya confianza en la inversión de poder invertir acá en el país. Rudecindo, para terminar este bloque, y queda poco tiempo, una pregunta, a ver, digamos a la vena. El crimen organizado compra voluntades, apoya campañas políticas y después obtiene leyes que favorecen su impunidad y sus actividades. Y además ha atravesado los poderes del Estado. ¿Crees que se podrá hacer algo al respecto? Sí, yo soy de los que cree que experiencias como las de construcción civil, fíjate, en construcción civil nació Ese todo es un este caso tema de los crimen organizado. paradigmático. ¿Verdad? Y de ahí se fue expandiendo, Claro. yo ya he llegado hasta los niveles gubernamentales, ¿verdad? Ha infectado todas las instituciones o gran parte de las instituciones públicas. Yo sí creo que se puede enfrentar. Y yo insisto siempre en un tema, Gonzalo. ¿Por qué el crimen organizado no ha destruido al sector construcción? Porque existe felizmente esta experiencia en donde empresarios y trabajadores se han puesto de acuerdo y ese ha sido el freno más grande para que no se expanda más. Por lo tanto, este tipo de mecanismos de acuerdos de la sociedad civil que lo puede hacer frente al Estado son los que hay que llevar. Yo creo que en el Perú tenemos todavía políticos decentes, de derecha, de centro y de izquierda. Siento que a esos políticos hay que pedirles que vuelvan a la cancha, que no se retiren, que en realidad el Perú republicano lo hemos ido abandonando y no lo podemos dejar ante este crimen organizado que hoy sí está en los niveles más grandes de las instituciones públicas. Pero este tipo de acuerdos de la sociedad civil son los que nos dan esperanza de que sí podemos recuperar el país y sí podemos recuperar la decencia que necesitamos, ¿no? Qué bueno oír esto. Vamos a una pausa y regresamos. Jorge, ¿cómo ves el escenario electoral con la fragmentación política y docenas de potenciales candidatos presidenciales, junto a esta polarización que precisamente dificulta el diálogo y las alianzas e impide escuchar al otro? Esa es una de las grandes preocupaciones que tenemos como gremio de empresarios y supongo que compartida por la Federación de Trabajadores. Es cierto, o sea, no podemos estar con esta polarización que en realidad no encuentran ni un solo punto en común, ¿no? Todo es ataques de un lado a otro, fuego cruzado, y eso hace daño, eso no es hacer política. La política es buscar los mecanismos por los cuales yo me puedo poner de acuerdo con el adversario, con el contrincante y sacar algunas cosas adelante, ¿no? Hemos vuelto, yo escribí un artículo hace unos días para Infobae, hemos vuelto al Perú del siglo XIX, pero que en lugar de enfrentarnos hoy día con montoneras y con fusiles, nos enfrentamos con vacancias, con destituciones, con allanamientos y con todo este tipo de cosas, ¿no? Lamentablemente en esto también ha entrado el Poder Judicial y la Fiscalía, ¿no? Antes eran solamente los políticos, el gobierno central y el Congreso. Hoy día vemos que la Fiscalía también tiene bandos, tiene gente que está más cercana a un sector, gente que está más cercana a otro sector ideológicamente hablando, y eso no puede ser, ¿no? Puede ser una especie de broma, y lo malo es que todos los participantes son, digamos que todos son malos, no encuentras héroes, ¿no? Es una película rara. Sí, y bueno, y como decíamos hace un momento, ¿no? Desde el proceso electoral, ¿no? ¿Por qué presentamos 5, 6, 7 candidaturas de derecha, 8 más de izquierda y 4 o 5 de centro? No tiene ningún sentido, ¿no? Es una cosa que no entendemos y que ojalá podamos influir de alguna forma para que se corrija, porque si no se corrige eso, sí, lamentablemente vamos a tener la misma calidad de política y esa calidad de política no nos hace bien.
bueno, después de hacer este tour en la política y marcar la diferencia con el trabajo tan importante que vienen haciendo ustedes, Rudecindo, te quería preguntar, ¿por qué no escalar el esfuerzo de generar consenso entre sindicatos y empresas que vienen desarrollando también e incorporar, por ejemplo, dos temas extremadamente cruciales que enfrenta el país, como son reducir la informalidad o volver a crecer para generar empleo sostenible y reducir la pobreza? Sí. Mira, ¿O es demasiado ambicioso? No, están más aún, están en el corazón de lo que se viene conversando en el gremio, en la agenda y en el pacto, ¿no? En el pacto, por construir un Perú mejor en el sector, está el tema de la informalidad, está el tema de la reactivación económica, está el tema de la inseguridad, ¿no? Entonces, vamos a decir, hay una agenda temática que sí nos permite abordarlo. Yo creo que es posible y es factible además, pero hay que construir los mecanismos, Gonzalo. Estos desayunos de la construcción, nosotros vamos a decir, comenzamos a impulsarlo para compartir la experiencia de construcción con los otros sectores y con los políticos, y nos dimos cuenta que el espacio fue bien recibido, muy bien aprovechado y ahora es demandado. Por ejemplo, mañana lunes nosotros vamos a estar haciendo otro desayuno de construcción en Trujillo, porque lo hemos venido descentralizando. ¿Cuál es el tema? El tema en Trujillo es justamente el tema de la inseguridad ciudadana y la delincuencia, ¿no? Van representantes de gremios empresariales, sindicales a nivel nacional y regional, académicos, políticos, y comunicadores de la zona y de la prensa nacional. Entonces, y todos ellos discuten el tema y se generan propuestas. O sea, yo siento que los temas pueden ser abordados, lo que nos falta es construir los espacios que nos permitan acordar. En este tema de la seguridad ciudadana, ya está esta comisión que está trabajando. En el tema de la informalidad está este comité del sector, que es el comité de formalización, que tiene una enorme cantidad de propuestas que lo venimos concretando. Y en el tema de reactivación económica también se ha puesto de acuerdo. El asunto es que posiblemente la experiencia no ha sido tan conocida y ojalá que ahora con el programa va a ser mucho más conocido y ojalá pudiéramos llegar a muchísimos más actores, ¿no? Un par de anotaciones, ¿no?, sobre la mecánica, como tú dices. Yo a veces encuentro que en esfuerzos como el tuyo, que el de ustedes, que trata de generar consensos luego de haber construido una confianza básica, imprescindible, está en que hay veces que uno busca con tanto empeño el consenso que se tropieza con un tema espinoso y simplemente lo retira de la mesa para que no se vayan los participantes, ¿no? Entonces se hace concesiones de esa naturaleza, por un lado, pero en el otro extremo se busca fabricar consensos que terminan siendo una especie de redactemos un texto y comenzamos a poner o a quitar palabras del gusto de tuyo, tuyo y tuyo, y al final sale una especie de sancochado interesante. Pero veo que ustedes han ido al grano, han logrado resultados. ¿Cómo evitar estas? Permíteme aportar estos desayunos que son una idea que sale del CONAFOBICER, de la Federación, y a la que nosotros inmediatamente nos hemos sumado y que está organizada por CONAFOBICER con Rudecindo, que es una extraordinaria idea porque lo que se busca es construir el consenso. No se busca imponerlo a la primera, porque es imposible que tú llegues y sientes a la mesa y el primer día todos salgan con un acuerdo sobre cierto tema. No, vamos a escuchar a diferentes partes y así poco a poco nos vamos acercando y a ver si llegamos a esos consensos, ¿no? Y la metodología ha terminado ajustando algo. Sobre todo el tema de cosas espinosas que tú sabes que son muy difíciles. Sí. Claro, si las dejas de discutir nunca va a haber problemas. No, entonces lo que decidimos y tampoco estás para buscar problemas, sino soluciones. Claro, entonces lo que decidimos es ir por, si quieres, por el mecanismo más sencillo. Necesitamos el espacio que nos junte para dialogar. Entonces, si planteamos la necesidad de tener un acuerdo, ese acuerdo seguramente va a retirar a los que no están de acuerdo. Entonces, el espacio se va a debilitar. Entonces, lo que decidimos es
Ahí no sacamos pronunciamientos, no sacamos comunicados, ni decimos vamos a apoyar a tal candidato. Y el segundo tema es, más bien, cuando hay iniciativas que nacen ahí, que se pueden ajustar, a esas sí las apoyamos. Por ejemplo, hay esta iniciativa de madurar los procesos de apoyo en los acuerdos de los agroexportadores. Eso tiene una comisión de trabajo independiente y que toman sus acuerdos y que ha ido madurando. El tema de seguridad ciudadana tiene un comité propio y que hoy tiene vida propia y sigue avanzando. Hay un acuerdo político entre los movimientos regionales y un partido político que ya nació de ahí y sigue. Pero la idea es que pueden nacer, es el espacio para generar ese tipo de consensos, pero vamos a decir, manteniendo una suerte de neutralidad y de respetar el espacio. Bueno, y para ir cerrando, Wilder, ¿qué piensas de esto mismo? O sea, ¿crees que se puede ampliar y escalar la agenda? Claro, yo desde la Federación lo tenemos claro, que sí es posible seguir escalando, ¿no? Como bien lo han señalado tanto Rocino como Jorge, estos espacios, mira, se van promocionando, pero asimismo, o sea, hay una libertad de generar confianza donde hay diferentes vertientes políticas. Hay autoridades, hay exministros, hay excongresistas, hay congresistas actuales, entonces se va con una confianza donde hay una pluralidad de que puedes hablar lo que crees y un consenso general, lo más elemental, se saca, como dijo ya Rusi, si hay un tema puntual que hay que ejercerlo y defender, sale adelante. Yo creo que para ello lo que se tiene que ver ese espacio y generar confianza. Cuando hay confianza, todas las personas nos abrimos y hablamos, nos explayamos. ¿Cuál es la prueba? ¿Qué es lo que quisiéramos? Y esos espacios es necesario. Nosotros de la Federación creemos que sí es posible y más aún que creemos que esos espacios tienen que darse en los políticos, quienes nos gobiernan ahora y los que están futuramente a gobernar. Porque si no hay ese diálogo, esa especie de confianza, o estamos pensando, yo traigo esto para mí, no para mí, el país no va a crecer y no va a haber resultados. Nosotros creemos de lo que se ha venido dando en estos espacios de desayuno, espacios de una agenda común que tenemos, por ejemplo, hemos pedido y nos gusta porque últimamente el Premier Ministro Adrián Sen, que ha hecho de sus acuerdos que ha tenido ayer, ¿no? Que el día miércoles que le dieron, ¿no?, el aval, es que era la reactivación de la economía del país y la lucha frontal contra la delincuencia. Y ese es un pedido que hemos venido haciendo producto de este diálogo que tenemos entre la Federación, la Cámara Peruana de Construcción y el CONA, ¿no? Y en estos mismos desayunos que se vienen dando a nivel nacional. Muy bien, ¿y tú, Jorge, cómo ves el mismo tema? Bueno, siempre hay que conservar el optimismo y creer que las cosas pueden ser mejor en adelante, ¿no? Esto, como bien lo hemos sostenido en esta mesa y en esta hora que hemos estado conversando, tiene que escalar, tiene que ser un ejemplo, tiene que ser una forma en la cual los políticos se puedan proyectar. O sea, si hay entidades, hay instituciones que en teoría son antagónicas y pueden ponerse de acuerdo y pueden llegar a consensos con madurez y hacer propuestas, ¿por qué ellos no? Además, ellos son los llamados, ellos tienen la obligación de sacar adelante políticas para el país, consensuadas, obviamente, porque nadie puede imponerlas, por eso somos un Estado democrático, pero esa es una obligación, no pueden estar en esta guerra o sacando normas que simplemente benefician a muy poca gente y no a las grandes mayorías del país, ¿no? Bueno, nos quedan poquísimos minutos, pero yo quisiera pedirles en un minuto un resumen de lo Mira, que te motiva esta conversación. Yo primero te agradezco, Gonzalo, que hayas abordado el tema. Es un tema lindo, positivo, es una lección buena para el país que nace desde el sector construcción, pero hay otras más que han ido incluso aprendiendo. Por ejemplo, está la experiencia, que ojalá lo puedas abordar en un programa, del acuerdo entre la Sociedad Nacional de Industrias y la CGTP que existe hace 9 años. Crearon la Asociación para el Trabajo y vienen promoviendo propuestas conjuntas, ¿no? Sector empresarial y sindical también.
está la experiencia de hace 4 años de la AGAP con la FENTAGRO, de la Asociación de Agroexportadores con los trabajadores de la agroexportación, también generando propuestas. Es más incipiente, es más nueva, pero está avanzando. Yo a eso añadiría las maravillosas experiencias de gremios, de organizaciones de empresarios que están tratando de levantar una visión de país diferente. Por ejemplo, la que lidera Óscar Caipó, el expresidente de la CONFIEP, que es los empresarios por la integridad. Está Capitalismo Consciente, está este grupo de empresarios que se denominan ESOY, que son gremios que están apuntando a una propuesta de país, pero así también hay gremios sociales que también están promoviendo estos mensajes de diálogo, de concertación. Por ejemplo, Plataforma Democrática, que es liderada por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, esto de Coalición Ciudadana, Iniciativa Democrática, Prodiálogo. Es decir, en el Perú tenemos extraordinarias experiencias positivas y creo que en un momento de tanta crisis, de tanto dolor, de tanto asco que a veces genera, este tipo de experiencias es necesario valorarlas y ponerlas en mesa para que la gente sienta que hay esperanza y que los peruanos sí podemos hacer bien las cosas también. ¿Quieres terminar? Sí, yo creo que la esperanza tenemos que conservarla. Rudecindo ha hablado muy bien de estos espacios que ya se han generado y que tenemos que seguir construyéndolos, ¿no? El país necesita estos espacios de diálogo y necesita mejorar su calidad de política, necesita que el político que llegue curtido de alguna forma, llegue con este bagaje de experiencia, de diálogo, de debate, de confrontación, pero confrontación sana, diálogo, de debate, de confrontación, pero confrontación sana, ¿no? Confrontación de ideas, de exposición y de contraposición de otro lado, para que salga una buena propuesta finalmente analizada y estudiada de dos partes, ¿no? Pero no podemos seguir con esta improvisación. Hay que generar estos espacios que no solo sirven para que salga la misma propuesta, sino que para que los que después aspiran a hacer política se entrenen en estos espacios, ¿no? Y vayan construyendo los consensos que se necesitan. Yo creo, desde mi punto de vista, que no necesitamos compartirlo, la experiencia de ustedes es muy buena y felizmente no se ha contaminado con política o con políticos. De repente ese es el secreto del éxito. Bueno, tengo que cerrar, se nos acabó el tiempo, pero yo diría que primero es reconfortante ver que es posible aprender a confiar en el otro, dialogar y alcanzar consensos productivos. Esto es algo inimaginable en la clase política polarizada y fragmentada que ha copado la escena nacional. Duele decirlo, pero así es. Ojalá nuestros invitados de hoy y las organizaciones que los acompañan logren escalar su temario y ofrezcan al país propuestas generadas mediante el consenso y el diálogo para la solución de problemas nacionales. Sería un extraordinario aporte. Muchas gracias a ustedes, ha sido un gusto. Buenas noches.